soy Rosa del Olmo. Nací en el año 1950 y bueno, poco más o menos vamos a comentar un poco cómo era la situación de las mujeres a partir, digamos, del 50, no porque es muy pronto, pero sí a partir de los años 60, más o menos. En aquellos años se distinguía con bastante claridad la cuestión femenina como la masculina. El hombre desde pequeño era prácticamente el que tenía poder de decisión para hacer un poco lo que él quería, siempre apoyado por, digamos, por las matriarcas, es decir, las madres, que diferenciaban muy bien lo que un chico, un hombre en definitiva, tenía que hacer, igual que las mujeres tenían un camino a seguir prácticamente desde pequeñas. Las mujeres, bueno, generalmente estábamos en aquella época dirigidas para casarse, saber más o menos los trabajos que se tenían que hacer en casa, es decir, una mujer en aquella época, su misión, digamos, era saber cocinar, planchar, lavar. Y en definitiva, las madres nos preparaban para que el día de mañana estuviéramos casadas, dirigiéramos una casa y poco más. Dentro de aquella época se empezaron un poco también a dirigir hacia los estudios, no era lo normal ni lo habitual, mientras que en el caso de los hombres sí lo era. En aquella época también, bueno, las mujeres había las que estudiábamos y las que no estudiábamos. Teníamos una asignatura, o sea, había una jerarquía que era la sección femenina, que era paso obligado para todas nosotras, más o menos, tanto si estudiabas, cosa extraña, como si no estudiabas. En aquella época también, bueno, no teníamos prácticamente, digamos, derecho a nada. Una mujer no podía viajar sin el consentimiento bien de sus padres, de su marido. No podía abrir una cuenta de banco de igual manera, o sea, estábamos completamente limitados. Una mujer en aquella época, más o menos, no podía entrar sola a una cafetería, siempre tenía que ir acompañada generalmente o bien de su novio, su marido. Generalmente cuando se quedaba con alguien, la mujer esperaba siempre a la puerta de la cafetería de turno hasta que llegaba el hombre y acompañada de él era cuando realmente entraba a la cafetería. Todo estaba mal visto. Una mujer generalmente no fumaba por la calle, tenía mala prensa. Todo era en cuestiones muy, muy, muy limitadas. Los trabajos que se ejercían en aquella época era empezar desde abajo, muy abajo. Se empezaba, sí, por ejemplo, en cualquier ministerio o en normalmente las mujeres trabajaban en fábricas y las que lo hacíamos en algún organismo oficial empezábamos desde abajo como unos simples auxiliares administrativos, que era, bueno, pues era un poco como el trae, ve y lleva, y te enseñaban un poco a trabajar. Aunque era una época en la que hubo una gran revolución también en un momento dado, en la revolución,
de los estudiantes. Ahí empezaron un poco las mujeres a meter la cabeza, un poquito a ser un poquito más independientes. De cualquier manera, era todo muy, muy, muy limitado, muy limitado. La mujer ha tenido en aquella época muchas limitaciones. No podías vestir como quisieras, no, siempre era bajo la mirada atenta de los padres y los hermanos, en su defecto, eran los que se ocupaban de supervisar siempre, no solamente la manera de vestir, sino horarios y una serie de situaciones que hoy por hoy no se contemplan. A partir de hasta el año más o menos 67, 70, la mujer en esta ciudad o en este país, digamos, no tenía ninguna representación. Políticamente no había mujeres dedicadas a la política. Todo era un poco, digamos, clandestino. Todo esto llegó a partir de la digamos, democracia, más o menos, en que ya habían empezado las mujeres un poco a plantear sus situaciones. Pero realmente no hubo grandes cambios hasta yo creo que más o menos a partir del año 73, 74 ya se empezaron a hacer más movimientos de mujeres, pero políticamente no se nos daba ninguna oportunidad, al igual que, bueno, tampoco había mujeres empresarias. Era fue una etapa bastante difícil para las mujeres, que hasta hace relativamente poco, a través de la democracia, ha sido cuando se han empezado a mover, pues a ser mujeres sindicalistas, a tener puestos de mucha más altura. No obstante, la situación anterior, debido al régimen que había en este país de Franco, la mujer estaba totalmente relegada, o sea, más o menos. Tampoco una mujer que debido quizás a alguna situación en su matrimonio pues no pudiera convivir con su marido, digamos, no podía separarse, puesto que no existía la ley del divorcio. Esta vino con el ministro Ordóñez. Bueno, una vez que si en algún momento una mujer decidía separarse, empezaron a hacerlo. Y bueno, no era considerada, se la miraba de alguna manera despreciativamente, como si hubiera hecho algún delito. Los hijos generalmente eran un problema cuando se peleaban por ellos, porque bueno, siempre se iba un poco en contra de la mujer. Todo esto afortunadamente empezó a cambiar, pero muy lentamente. Luego vino la ley del divorcio y ya parece que las mujeres empezaron a ver un poco la claridad sobre su futuro, su trabajo y su independencia.